En Radio Marca Femenino Singular con Natalia Freire. Bienvenidas a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestra intención es dar visibilidad y voz a todas esas mujeres que convierten el deporte en una herramienta de igualdad e inclusión. Deportistas olímpicas y de élite que son referentes, deportistas populares, anónimas, que no ocupan portadas en los informativos pero que constituyen una enorme inspiración. Iniciativas, colectivos y movimientos sociales que contribuyen al avance de la mujer a través del deporte, además de todas esas mujeres que se han empeñado en hacerse un hueco en el periodismo deportivo y, por supuesto, todas las cuestiones de salud que afectan a la mujer en el deporte. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Y también os recuerdo que tenemos una cuenta de Instagram que se llama Femenino Singular-Radio Marca, donde podéis encontrar enlaces e información sobre todos los programas que estamos emitiendo toda la temporada. A los mandos técnicos me acompaña hoy Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y arrancamos ya. Durante años, la ciencia del deporte se ha construido tomando como referencia cuerpos y patrones masculinos. Esto ha generado una brecha de conocimiento que afecta al rendimiento, la prevención y la salud de las mujeres deportistas. La menor presencia de mujeres en espacios de decisión científica y técnica también ha contribuido a perpetuar este modelo androcéntrico, dejando fuera aspectos esenciales como la fisiología hormonal, la salud menstrual, las etapas vitales o las diferencias biomecánicas que influyen en la práctica deportiva. En la última década, la investigación ha avanzado de forma notable. Hoy sabemos que las variaciones hormonales, la disponibilidad energética, la salud ósea, el dolor menstrual, las disfunciones del suelo pélvico o cambios vitales como el embarazo y la menopausia influyen en la experiencia y la respuesta al entrenamiento. También sabemos que no existen dos ciclos, dos cuerpos o dos contextos iguales. Por eso la individualización es clave. Este cambio de mirada coincide con un contexto deportivo en transformación, donde aumenta la demanda social de igualdad y la necesidad institucional de disponer de criterios comunes, accesibles y actualizados. La salud de las deportistas ya no se concibe como un aspecto aislado, sino como parte esencial del rendimiento, la prevención de lesiones y el bienestar integral. En este escenario, una guía específica, rigurosa, clara y elaborada con perspectiva de género es imprescindible para acompañar a las mujeres en todas sus etapas vitales y en todos los niveles deportivos. Hace unas semanas, por fin, se publicó esta guía tan necesaria y demandada desde hace tiempo. Y su descarga es gratuita además y está disponible en la web del CSD. Nosotras, en Femenino Singular, vamos a hablar con la persona que lo ha hecho posible. Lucía Carmona, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, que de verdad, en este programa, que los últimos programas de mes los dedicamos a la salud femenina, hemos hablado con Elida Alfaro, con Alberto García Bataller, con doctores en ciencias de la actividad física y el deporte en este sentido. Y hemos aprendido muchísimo en este tiempo, porque nos han explicado pues cosas tan evidentes como que una mujer no puede entrenar en los mismos encuadres que el hombre, porque somos absolutamente diferentes y tenemos unas condiciones singulares que modifican ese entrenamiento. Para empezar, la menstruación, hay otras muchas más cosas. Pero claro, leyendo la guía que has elaborado,
te das cuenta de que hay muchas más cosas todavía de las que no hemos hablado y creo que es muy necesaria esta información. No sé cuándo ni cómo aparece la posibilidad de crear esta guía de salud de la mujer deportista, que, insisto, es gratuita su descarga, está el PDF disponible en la web del CSD y bueno, pues contiene una cantidad de información que a mí me parece que es muy útil. No sé en qué momento decidís elaborarla, cómo se ponen en contacto contigo, cómo deciden que seas tú quien la haga. Bueno, en realidad fue una puesta en contacto de Bárbara Butragueño por parte del CSD, que me escuchó hablar en un foro. Como suelo ser bastante peleona y reivindicativa, se daría cuenta de que bueno, que el documento también iba a ser bastante interesante, el que yo podía crear. Y me propuso pues hacer algo que cubriese un poco el vacío que había ahora mismo de información básica, tanto para deportistas como para todo el equipo técnico, acerca de las bases fisiológicas y la alfabetización básica en los cuerpos de las deportistas. Y bueno, pues empezamos a trabajar en ello y al final pues ha salido este producto bastante divulgativo. Bárbara Butragueño, que te escuchó hablar en una conferencia que diste, tú eres graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pero te has especializado en igualdad y por eso también tienes un proyecto centrado en la transformación de los espacios físico-deportivos desde una perspectiva feminista y equitativa. ¿Por qué nos han estado entrenando a las mujeres durante tanto tiempo como si fuéramos hombres y en qué momento empieza esto a cambiar? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que el paradigma deportivo es históricamente, hegemónicamente androcéntrico, está basado en el modelo masculino y por lo tanto todo lo que parte de él también. Las mujeres éramos un mero adorno, estábamos completamente cosificadas, mucho más de lo que estamos ahora, que aún así todavía lo estamos. Y entonces estamos ahora mismo entrando en un terreno en el que no estábamos ni se nos esperaba, ni muchísimo menos ha diseñado para nosotras. Por lo tanto, es importante que, pues eso, que tengamos en cuenta que ahora mismo el paradigma de igualdad está basado en un paradigma androcéntrico, en una concepción de que nosotras tenemos que llegar a los puestos y a los lugares que han ocupado ellos. Y sí que es cierto que desde hace unos 10 años, 15 años, se empezó a incluir más a las mujeres en la parte de investigación, también por ciertas medidas formales y legislativas, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que actualmente, igual el dato no es el correcto porque ha cambiado un poco la cifra, pero os aseguro que no va a cambiar mucho, solamente un 6% de los estudios en ciencias de la actividad física, el deporte y la salud se hacen únicamente en mujeres. ¿Qué ocurre? Que muchísimos de los estudios que se realizan en hombres o que se realizan de forma mixta, esos resultados se extrapolan también a las mujeres. Por lo tanto, yo hablaría incluso y lo conceptualizaría como que es una negligencia para la salud de las deportistas. Estamos siendo, como profesionales del deporte, estamos siendo negligentes con ellas. Primero, porque existe un tabú y una desinformación y una cantidad de mitos asociados al cuerpo de la mujer y a su salud, y más respectivo al movimiento y demás, terrible. Las deportistas no saben identificar ni sus órganos sexuales básicos. Es que no saben las partes de su cuerpo. Por lo tanto, es muy difícil trabajar sobre un conocimiento de fisiología, una alfabetización menstrual o de ciclo hormonal vital básica si no conoces tampoco la base. Luego, el currículum, tanto de educación física como en el grado de ciencias de la actividad física y el deporte, está basado en ellos. El currículum de educación física en la mayoría de comunidades autónomas sigue siendo del 92, del 93, es un currículum muy desactualizado. Estaría desactualizado incluso para ellos también, o sea que es que claro, por supuesto. Lo que pasa es que ya sabemos que hoy encima nosotras tenemos completamente otras necesidades y luego cuando yo estudié el grado, que fue hace 10 años, yo no estudié nada específico de las mujeres, ni en la nutrición, ni en la fisiología, ni en la biomecánica, para nada. Igual la parte anatómica un poco más, pero si luego me he querido especializar más y hacer un poco más de
de formación por mi cuenta, he tenido que pagar cursos y formación aparte. Pero Lucía, es que a mí, yo esto lo entiendo porque me lo ha contado gente y han sido algunos pioneros como tú que han dicho, venga, vamos a investigar sobre esto, porque no existía literatura tampoco. O sea, lo que estamos hablando es que nadie se había puesto a investigar en la condición singular y específica de la mujer. Pero es que también durante muchísimos años, si una atleta, por poner un ejemplo, tenía ese día un síndrome premenstrual tremendo, le estaba doliendo todo y tenía que hacer una carrera, en vez de decir, mira, es que me ha bajado un reglón que me quería morir, decía, hoy no he estado bien. Era como un tabú, como una vergüenza el tener algo que va intrínseco en la condición de ser mujer. Y me imagino que esto irá cambiando desde el punto en el que las mujeres os habéis puesto a investigar. Estaba escuchando y me estaba acordando de Natalia Romero, que ella es atleta de 800, pero también es doctora en las ciencias de la actividad física y el deporte, y tuvo un momento de estos de decir, hay que hacer algo con esta situación, porque nos contó en la entrevista que más del 50% de las chicas que había en el vestuario tenían pérdidas de orina, y entonces empezó a hacer un estudio con mujeres, primero atletas y después mujeres atletas profesionales y luego más corredoras populares, porque a mí me pareció que el porcentaje era altísimo. La salud pélvica no se ha cuidado jamás y muchísimas deportistas tienen pérdidas por culpa del suelo pélvico, y esto no se ha abordado hasta hace 3 años, 4 quizá. La pregunta es, hasta que las mujeres se han incorporado también a la ciencia de la salud y del deporte, no ha habido investigación. ¿Será porque ellos en ningún momento se lo han preguntado y porque a nosotras sí que nos ha surgido esta necesidad? Más que curiosidad, es una necesidad. Sí, claro, efectivamente. Es que yo creo que además aquí, Natalia, el gran triunfo no es tanto el que hayamos empezado a tener evidencia científica y demás. Yo creo que aquí el gran triunfo es que empecemos a mirar toda esta situación con perspectiva feminista. Porque creo que aparte de los resultados demoledores, ¿no?, que son cuando te pones a investigar, que de las situaciones, por ejemplo, de la tríada de la deportista, del síndrome Rett, de todo el tema de disfunción de suelo pélvico, a nivel psicológico también. Creo que cuando te pones a investigar, creo que te das cuenta de lo que he dicho antes, ¿no?, de la gran violencia que llevamos sufriendo durante mucho tiempo, que yo lo llamaría incluso negligencia. Creo que el triunfo está en que podamos observarlo con perspectiva feminista para poder cambiarlo, porque si no podemos verlo desde esa manera reivindicativa y con fuerza y con ganas de cambiarlo, creo que se queda todavía un poco pobre, ¿no? Creo que se quedan empobrecidos si no lo acompañamos de esa perspectiva de género y feminista, y que profesionales que tengamos también formación en igualdad y que podamos de verdad leer esos datos e interpretarlos junto a las investigadoras que los hacen. Creo que ese sería el combo perfecto. Claro, porque posiblemente también mejoraría el rendimiento de las deportistas, por lo que te comentaba antes de lo de los ejemplos, ¿no?, que te estaba comentando. ¿En qué medida esta guía puede ayudar a deportistas y departamentos técnicos, entrenadores, fisioterapeutas y demás? A ver, yo creo que lo que te he dicho antes, el crear una alfabetización básica, ¿no?, yo creo que explica de manera muy comprensible ciertos procesos biológicos y fisiológicos que influyen en la salud de las deportistas. Que esto va a influir además en una mejora de su salud integral y por lo tanto como consecuencia de su rendimiento. Aunque no seamos capaces de ver la influencia directa que tiene en el rendimiento en sí, que sí que la tiene, pero bueno, sí que es verdad que es un nivel muy divulgativo, sí que va a tener una influencia positiva en su salud. Y además yo tengo experiencia en tratar con las deportistas de primera mano y he dado muchas charlas y muchas formaciones sobre una alfabetización básica de sus cuerpos, sobre su ciclicidad femenina, etcétera, y ellas agradecen mucho tener ese contenido. Porque les enseña señales de alarma, señales que no están bien, señales que se normalizan porque son comunes pero no son normales, no son saludables, aprenden qué es saludable, qué no es saludable, a qué profesional dirigirse y a partir de qué edad.
qué indicadores le está dando. Date cuenta que su ciclo menstrual, nuestro ciclo menstrual, es un signo vital. Te aporta información sobre tu estado de salud y sobre niveles energéticos. Por lo tanto, ellas ahí tienen un indicador más acerca de su rendimiento que le está dando información constante. Es que durante años, Lucía, perdona que te interrumpa, es que durante años se ha dicho que las atletas o deportistas que no tenían la regla, que tenían lo que se llama amenorrea, que lo hemos aprendido aquí también, que era normal, porque claro, la dieta, el estar tan delgada, hasta no sé qué, entonces se han normalizado cosas que es que ni son normales ni son sanas, es que son peligrosas y producen estas cosas. O sea, en ese sentido, creo que no nos han informado bien y que por eso yo creo que esta guía es muy, muy, muy necesaria. Sí, ayer, por ejemplo, compartía espacio y compartía foro con una gimnasta de 21 años que ha sido olímpica. No digo su nombre para tampoco meterla pobre en problemas, pero sí que ella me comentaba que muchas compañeras suyas, 21 años, ella se acaba de retirar, o sea, estamos hablando de eso de hace 1 año, 2, 3 años, no es que estemos hablando de hace 20, 30 años. Muchas de sus compañeras no tenían el ciclo menstrual, la mayoría conviven con un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, incluso ella misma, su relación con la comida, ella es consciente de que no es del todo saludable y además nunca nadie le ha contado absolutamente nada de lo que aparece en esa guía. Es tremendo. A mí es que me parece tremendo porque de deportistas muy jóvenes que estamos poniendo en riesgo, como ya has comentado tú antes, su salud ósea, su salud muscular, su salud mental. Estamos poniendo eso que es una negligencia. Y es que son deportistas de alto nivel. Es que luego les vamos a exigir resultados, exigir entre comillas, evidentemente. Totalmente. Has estructurado la guía en 2 bloques. Dos bloques bien bien que me gustaría preguntarte sobre ello. En el primer bloque es un poco como más informativo, ¿no? Como para contarnos un poco en qué consiste nuestro cuerpo, lo que decías antes, ¿no? Que muchas ni siquiera conocemos nuestro cuerpo ni cómo funciona. Sí, el primer bloque va más enfocado a la deportista, de hecho se llama Lo que debes saber como deportista y pretende pues darle un poco de conocimiento básico y autonomía corporal a la mujer deportista. Entonces pues hablamos de bases fisiológicas y hormonales, suelo pélvico, alteraciones del ciclo menstrual, les hablamos también de la tríada, de la salud mental y el bienestar psicológico, las lesiones más frecuentes que pueden tener y que pueden tener cierta relación con el ciclo hormonal vital y luego algún apunte sobre las diferentes etapas vitales y deporte, porque también nos encontramos y sabemos que en España la tasa de abandono deportivo femenina cuando más se produce es en la adolescencia. Entre los 13 y los 24 años. Es que está empezando a cambiar eso, pero muy despacio, Lucía. Pero muy despacio. Entonces sabemos que uno de los factores que hacen que abandonen la actividad física, el entrenamiento, el deporte y demás, es los cambios que surgen en su cuerpo. Entonces, explicarles esos cambios, lo que va a pasar y demás. Yo doy talleres de alfabetización menstrual desde 4 o 5 de primaria. Claro, es que es necesario. Y luego la segunda parte de la guía está más dirigida al equipo técnico. Es una parte un poquito más técnica, lleva un lenguaje más técnico y se llama Lo que debes saber como personal técnico para entrenadoras, preparadoras, adaptadoras y personal sanitario, ¿no? Y te da pues ciertas herramientas y conocimientos sobre integración de la perspectiva de género en la planificación deportiva, prevención y atención sanitaria, psicología aplicada, prevención de lesiones y las funciones también se especifican un poco en las funciones de la unidad de la salud de la mujer deportista de alto rendimiento. Yo creo que, a ver, los dos bloques son muy necesarios, evidentemente, pero yo creo que este segundo es más necesario todavía, no sé si estarás de acuerdo conmigo, porque claro, son en el equipo técnico, en el cuerpo técnico, los entrenadores, los preparadores físicos, nuestros fisios, y en los que ponemos nuestra herramienta de trabajo, en este caso, las mujeres, ¿no? Entonces, si la parte técnica, el equipo de entrenadores y todo el equipo técnico no tiene en cuenta las condiciones de las deportistas, es muy difícil que podamos sacarle rendimiento. Totalmente. Mira, yo he ido a darle también a veces charlas, formaciones a equipos de primera, o sea, al mejor equipo que tenemos de ese deporte en España de mujeres y no se ha presentado el equipo técnico, considerando que era un contenido únicamente de interés para la deportista. Y estoy de acuerdo contigo, están muy equivocados y equivocadas, nada más lejos de la realidad.
es completamente complementario. Es verdad que no sirve de nada el segundo bloque sin el primero, ni el primero sin el segundo. No sirve para absolutamente nada. Creo que son de una transferencia absoluta y creo que son 100% necesarios. Y más al nivel al que se toca en la guía, que es un nivel muy divulgativo y que yo creo que todo lo que hay en la guía, incluso el glosario de términos que pongo al final de los dos bloques, sí, creo que es lo básico que debería salir cualquier deportista, tanto hombre como mujer, como cualquier profesional de ciencias del deporte o de la salud. Lo básico, a partir de ahí, más. No, es que es verdad que, claro, tienes que poner un glosario al final, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque, claro, explicas toda la terminología de la que estamos tratando. Me has hablado, por ejemplo, de la amenorrea, que, claro, aparece en el primer lugar de la guía, que es la ausencia de la menstruación, que aquí muchos lo han aprendido escuchando este programa, que es la amenorrea. Por ejemplo, pues tenemos el ejemplo del atleta Ana Lozano, que estuvo 8 años con amenorrea y ella nos contaba que era una de sus... que ella pensaba que era una de las causas de las lesiones repetidas que se le iban reproduciendo una detrás de otra, que sufrió durante una gran parte de su carrera, y se ha dado cuenta de que a través de la divulgación científica se puede ayudar a la gente, porque claro, si no le ponemos nombre a determinadas situaciones y a determinadas cosas, pues no podemos tampoco tratarlo. Pero ha habido muchas cosas que yo he estado mirando en el glosario y claro, no las conocía, pero porque me imagino que como yo, la mayoría de los deportistas, pero a mí lo que me parece mal es que no lo conozca el cuerpo técnico. O sea, lo que me has contado de que no haya ido la gente del cuerpo técnico a aprender, porque esto en el fondo es aprendizaje, me parece una negligencia, sin duda. Claro, y date cuenta que lo que no se visibiliza, lo que no se ve, no existe. Entonces, por eso también se pone el glosario de términos. Por eso también se utiliza el lenguaje que se tiene que utilizar y se utiliza el lenguaje técnico y explícito. No hay medias tintas, ni si tengo que llamar a algo tal y como se llama a nivel técnico, lo nombro así, porque creo que es así como lo tienen que utilizar las deportistas y es así como lo tiene que utilizar el equipo técnico y empezar a romper también esa conversación. Y una de las cosas que digo cuando presento o cuando digo que doy este tipo de charlas, formaciones, que ya te digo, es una charlita, una formación de horita y media muy básica, en la que luego se crea una conversación y un discurso muy interesante en el que las deportistas se sienten además muy arropadas y al final es como un abrazo para ellas, ¿no? El decir, vale, alguien le está poniendo nombre a toda esa sintomatología de una manera muy divulgativa, de una manera muy fácil, y eso también rompe un poco y ayuda a que ellas también puedan hablar de eso con el equipo técnico y viceversa. Y es lo primero que hay que hacer, por eso te digo que lo primero es la perspectiva feminista y luego ya la evidencia científica. Pero lo primero que hay que hacer es decir, a ver, el problema es realmente dónde está, en que hay una barrera, hay un muro entre ellas y el equipo técnico y hay que romperla. Ellas tienen que hablar de esto y el equipo técnico tiene que saber de qué le hablan cuando ellas hablan de eso. Claro, estaba pensando también en que esta guía está respondiendo a un compromiso ético, quiero decir. Es Total. Que si esto no existe, no estamos tratando en igualdad a las mujeres deportistas, porque no estamos teniendo en cuenta determinados aspectos de su singularidad fisiológica, pero también tienes una parte dedicada a la psicología femenina, que es una parte que yo creo que es muy interesante, porque muchas veces, claro, a las mujeres cuando decimos es que estoy muy nerviosa, nos pasa esto, todo es estrés en esta vida, y no se ha abordado tampoco, no se ha investigado acerca de eso, ni se ha tenido en cuenta que a lo mejor una subida o bajada hormonal puede provocar esos desajustes también emocionales que pueden sufrir las deportistas. Es algo que no se ha tenido tampoco en cuenta nunca y que tú sí que lo has abordado en esta guía. Sí, yo creo que además esto para mí es un granito de arena, pero yo pues insto e insisto tanto al CSD como a cualquier otra entidad pública o privada, si quiere hacerlo, que esta guía lo que debería de hacer es coger una profesional de cada uno de los puntos que yo toco en la guía, una profesional de ese área y desarrollarlo más. Porque, claro, yo al final lo que hago aquí, yo no soy una investigadora principal, sí que es verdad que, bueno, pues que tengo mucha relación, voy un poco a caballo entre el ámbito profesional y el ámbito académico,
pero es cierto que esta no es mi línea de investigación, pero sí mi línea de divulgación. Entonces yo lo que he hecho aquí es una revisión bibliográfica junto a la Cátedra de Dona Sport de la Universidad de Valencia, entidad para la que trabajo, y junto a Nuria Romero, que ella trabaja ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y evidentemente me ha ayudado a documentar todo, pero yo tenía muy claro lo que quería poner porque era lo que yo llevo haciendo 5 años en mis formaciones y lo que sé que ella quiere saber. Entonces, creo que aunque yo haya metido píldoras tanto de fisioterapia como de medicina, como de psicología, creo que ha abierto como muchas cajitas que creo que ahora se deberían rellenar mucho más. Sí, sin duda. Para mí lo que es como una especie de enciclopedia. Una enciclopedia de la salud femenina en general, en todos los sentidos. Y bueno, además es que luego lo que decimos, que tienes el glosario también, pero vas dando una cantidad de pautas que a mí me parecen fundamentales y que sí que es verdad que invitan a ser desarrolladas de una manera más científica, más extensa. ¿Qué le decimos a las mujeres? Hombre, las de alto rendimiento, yo creo que tanto el Consejo Superior de Deportes como todas las federaciones deben estar pendientes y facilitarles la posibilidad de que por lo menos le echen un vistazo a la guía. Pero ¿qué le decimos a todas las mujeres que son deportistas, no de élite, las populares, que también nos pasan cosas a las deportistas populares? ¿Por qué nos va a venir muy bien esta guía? Pues porque al final lo que siempre le digo a mis mujeres de cualquier etapa, a mis niñas, adolescentes y mujeres, es que la información es poder y que el empoderamiento de las mujeres será cuando tengamos acceso de verdad a esa información real y podamos aplicarla en nuestra vida para que nuestro estado de salud se maximice y podamos alcanzar un estado de salud integral. Así que creo que estar informadas es el primer paso para que puedan romper con todas esas barreras, desigualdades y con todos esos ecos que existen en ciencias del deporte y en ciencias de la salud. Y para darnos cuenta que no estamos locas, que hay, porque es que yo lo he escuchado muchas veces, es que estás muy loca. No, o sea, me están ocurriendo cosas que tienen una causa y ellos son lineales y puedo identificarla. O sea, yo ahora mismo yo sé identificar determinadas cosas que me ocurren porque sé que mi fisiología o mi momento hormonal me está acompañando en ese sentido. Es lo que toca, pero claro, si no conocemos cuál es la causa y de dónde procede determinada disfunción, pues no vamos a poder ponerle remedio. Esto es así de sencillo. Pues gracias a esta guía, desde luego, nos lo habéis puesto muchísimo más fácil. Yo agradezco al Consejo Superior de Deportes que haya tenido esta iniciativa y, por supuesto, a Lucía Carmona que hayas podido recoger toda esta información, ponerla junta y que nos sirva de guía para poder identificar y saber qué es lo que nos está ocurriendo, cómo somos, qué nos pasa y cómo podemos mejorar. Pues Lucía Carmona, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy aquí en Femenino Singular y muchísimas gracias por la utilidad de esta guía de salud de la mujer deportista que podéis encontrar en la página web del Consejo Superior de Deportes. Muchas gracias a ti, ha sido todo un placer. Pues desde luego, y escuchar a gente que se preocupa por determinadas circunstancias que han pasado desapercibidas durante décadas, yo diría que siglos, y sin embargo ahora ya estamos poniendo el objetivo en un lugar importante, en el de la mitad de la población mundial, en la mujer, y por eso estamos aquí también, cada semana en Femenino Singular. Yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando en Radio Marca de Mujer y Deporte en Femenino Singular. Hasta la semana que viene.